Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 112 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Osmar Paredes Cáceres, licenciado en Psicología, especialista en didáctica universitaria, y el tema del episodio 112 es la educación como transformación personal, efectos psicológicos. Bienvenido a Tiempo de Psicología, Osmar. Hola, buenas tardes, Marcelo. Qué gusto, mi apreciado, escucharte por sobre todas las cosas, y para mí es un honor muy grande, una satisfacción personal estar en este programa emitido a través, así como lo acabas de mencionar, a través de la radio de la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Es un gusto escucharte, Osmar, y desde ya agradezco tu generosa apertura para enseñarnos a nosotros. Entonces, en calidad de oyentes, vamos a aprender a través de tu ser. Quiero inicialmente preguntarte, una vez presentado la correspondiente programación a través de la titulación de la educación como transformación personal, efectos psicológicos, y allí quiero entrar directamente tratando de enmarcar, de acuerdo a tu experiencia, qué representa la educación para vos. Bueno, yo creo que vamos a estar hablando un poquitito de algo muy extenso, Marcelo, en mi vida particular, en lo que para mí significa por sobre todas las cosas la educación, ¿verdad? Entonces voy a tratar de darte una respuesta acorde a mi experiencia personal, como lo acabas de mencionar también en su momento. Entonces, para mí la educación, parte de esto, es una herramienta. Es una herramienta que puede transformar la vida de una persona desde adentro. Así yo lo definiría en este momento, Marcelo. Sí. Voy ya, empecé a notar. Claro. Estoy con las hojas en blanco para poder ir dejando tu testimonio aquí, en estos papeles que representan mucho para mi persona, y seguramente la audiencia también hará lo mismo, cada uno a su manera, anotará, escuchará. Y me hablas de herramienta. ¿Por qué es una herramienta? ¿Y cómo conectás esta herramienta asociada a lo desde adentro? Bueno, Marcelo, hablando de una herramienta nos referimos como un simple machete, como una azada, ¿verdad? Algo que pueda cambiar, que pueda producir algo en tu vida, transformar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, para mí, la educación parte de ese. En mi experiencia personal, te lo digo, Marcelo, que vengo de una familia muy humilde, económicamente hablando, estamos por nivel del medio, hacia abajo. Entonces, quiero dirigirme más bien a las personas un poco adultas, mayores, quienes son tus oyentes. Me imagino tenés muchísima gente que están escuchando
en distintos puntos también. Entonces, mi experiencia personal, en mi familia, cómo transformó la educación nuestra vida, mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos. En un momento dado, Marcelo, como todos jóvenes, nos casamos muy joven, formamos una casa, una familia, en donde empezamos, los dos venimos sin culminar el bachillerato. Entonces un día nos sentamos con mi señora y surgió la idea, ¿por qué nosotros no nos formamos? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué alguna vez, por qué no pisamos la puerta de una universidad? Y miramos nuestro entorno, miramos nuestro alrededor y la parte económica no era muy buena, no cooperaba, no ayudaba mucho, ya que ella venía también de una familia estable, digamos, en el sentido económico, pero también un poco ignorante en el sentido educacional hablando, ¿verdad? Porque en aquella época el estudio para su familia era un tiempo perdido, era una joda, no necesitaría de educación para poder sobrevivir, para llevar adelante, ¿verdad? Hasta que un día, después de casarnos, Marcelo, nos sentamos con mi amada esposa, conversamos, ya teníamos hijos. Después de 2 años de casado, lo primero que recibimos fue una maravillosa hija. Entonces yo tampoco culminé mi bachiller, yo me quedé en el 4º curso estando con mis padres. Entonces llegamos a la conclusión, y mi señora era de 6º grado, ella vino de 6º grado, culminado, y hasta ese punto pudo llegar. Llegamos a conversar, y ella me propuso, me dijo, Omar, los dos tenemos capacidades de aprender, de conocer más, de tener un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y claro, por supuesto, yo estuve totalmente de acuerdo con ella, pero le dije, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos, económicamente no estamos preparados para hacer? Y ella me decía, si uno lo quiere, todo se puede conseguir, vamos a encontrar, vamos a buscar la manera. Y llegamos a un acuerdo, Marcelo, en que ella me dijo, hagamos lo siguiente, los dos va a ser imposible que culminemos a la par. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el sacrificio para que vos, ya que a vos te falta 2 años para culminar tu bachiller, andate vos primero. Andate vos, empezá otra vez a estudiar, trabajar de día y estudiar de noche. Entonces, llegamos a esa conclusión, llegamos a ese acuerdo, Marcelo. Tuve que ir a volver al colegio siendo padre de familia, siendo esposo, teniendo otro compromiso, pero ahí ya me fui con otra motivación, Marcelo. Ahí ya me fui realmente para aprender. Culminé una carrera, mi bachillerato, culminé en un curso acelerado, y para mi sorpresa y para la sorpresa de la sociedad, dentro de tantos jóvenes que tenía como compañero, bueno, salí mejor egresado ese año. Una motivación muy grande para mí. Entonces, culminé yo mi 6º curso, Marcelo, y ahí teníamos que empezar a trabajar con mi esposa, porque la idea siempre era algún día poder acudir a una universidad juntos. Entonces yo le dije, ahora es tu turno, es tu tiempo, yo me quedo en casa, yo cuido los hijos, yo cuido la casa, y hacemos también la misma. Y en esa época surgió la posibilidad que vino la educación para adultos mayores, ¿verdad? Entonces ella se fue de 6º grado, empezó a hacer curso acelerado, empezamos, hasta que llegó a culminar, Marcelo. Ya fue nuestro primer objetivo, ya teníamos ahí. Fue algo muy grande para nosotros adquirir ese conocimiento. Y ahí pareciera que la educación empezó a endulzar, empezó a llamarnos, como si fuese que teníamos un llamado interior a que nosotros podíamos dar más, a que nosotros podíamos de repente brindar de repente
un área específica a las personas, a la gente que necesitan. Y ahí fuimos madurando, Marcelo, hasta que en 2015 recibimos también así de gente, amiga que tenemos en la universidad, persona a quien siempre agradezco y soy creyente también, Marcelo. Entonces yo creo que también, siempre digo, Dios tuvo algo que ver en esto también. Puso a esa persona en nuestro camino y un día nos hizo la invitación: váyanse a la Universidad Nacional, ustedes tienen capacidad, váyanse, van a ingresar, van a ser buenos profesionales. Y que desde luego, Marcelo, ahí es donde entra un poco el miedo, la duda. ¿Y qué pasa de los chicos? Ya en esa época ya teníamos 2 chicos. ¿Qué pasa de ellos? ¿Con quién dejamos? Uno era chiquitito, Marcelo, tenía 5 años. Entonces teníamos lo básico y lo fundamental. ¿Cuál era lo básico y lo fundamental? El apoyo de nuestra familia. Váyanse, yo me quedo hoy con el chico, mañana se queda conmigo, no se preocupen ustedes que cuando vengan ya la cena va a estar lista. Y de esa manera nos atrevimos a pisar la universidad, Marcelo. Nos atrevimos a pisar la universidad juntos, nos fuimos, ingresamos. Costó, claro que costó, Marcelo, no puedo negar que costó esa experiencia en los primeros tiempos para adaptarnos, ¿verdad? Porque nosotros veníamos de la vieja escuela y nosotros nos metimos con los jóvenes actualizados, ya con los medios de comunicación. Ellos estaban muy activos. Sin embargo, nosotros en pareja éramos el papá para ellos dentro de la clase. Algunas veces los docentes nos veían como sus hermanos, como sus parientes, pero siempre nos tenían en cuenta, Marcelo, ellos, por sobre todas las cosas, nuestra responsabilidad, Marcelo, porque nos sentábamos en aquella silla con ganas de aprender. Entonces siempre poníamos nuestra voluntad, siempre poníamos lo que a nosotros nos correspondía. Y al final, cuando llegaba al término de un curso, del primero al segundo, a la pucha, nos fijamos, Marcelo, y estábamos entre los 4, los 5 mejores dentro de la aula, entre los intelectos, ¿verdad? Entonces decíamos, nosotros podemos. Claro, venía, Marcelo, venía la situación económica, así como te digo, en algún momento no era muy buena. Venían las crisis en casa, y hasta que en algún momento tuvimos que parar, Marcelo, tuvimos que cortar, tuvimos que congelar la carrera, pero ese llamado siempre estaba ahí, Marcelo. Parábamos 1 año, 2 años, después sentíamos otra vez ese acompañamiento de la gente. Váyanse, culminen, no dejen, por favor, vengan. Los propios compañeros nos identificaba y decía: si tienen problemas para su pasaje, nosotros vamos a buscar la manera de solucionar eso, pero por favor vengan, que ustedes son gente especial. Y así encontrábamos, Marcelo, gente maravillosa que nos apoyaba. No quiero nombrar porque no quiero tampoco ser irresponsable y de por ahí se me olvida alguien, ¿verdad? Pero todos los compañeros que tuvimos durante esas etapas, todos los docentes fueron parte fundamentales a que nosotros podamos llegar a culminar. Después de 8 años, Marcelo, llegamos a culminar la carrera de psicología. Entonces ahí nos dimos cuenta con una frase que decía un docente al presentarnos la carrera. Me quedo yo siempre con eso, ¿verdad? Esta carrera que ustedes eligieron, que lo tomaron, no es de velocidad, sino más bien es de perseverancia, es de resistencia. Allá va a llegar aquella persona que persiste, que se esforzó, pero que sí nunca abandonó el camino. Y siempre me recuerdo de eso porque fuimos uno de los primeros en defender nuestra tesis de nuestro grupo, excelentísimo grupo. Teníamos gente que siempre nos apoyaba,
cuando golpeamos puertas, Marcelo, no puedo quejarme. La FAFI es una institución muy familiar, acogedora, donde uno cuando necesita realmente, cuando sabe tocar, dónde recurrir, a quién recurrir, siempre encuentra a gente buena, gente que desea el bien al ser humano. Entonces, siempre veníamos con eso, Marcelo, y así como te digo, hoy en día puedo decir gracias a la educación. Claro, no puedo decirte, Marcelo, que hasta acá llegamos. Así como lo mencionaste al inicio, ya me especialicé en didáctica, es una de mis primeras especializaciones. Estamos ahora mismo realizando un diplomado, siempre estamos actualizándonos al conocimiento, Marcelo, estamos muy abiertos y no queremos parar esto, Marcelo. Entonces, al final, como te dije, ahí yo lo tomé como una herramienta. ¿Por qué como una herramienta, Marcelo? De lo que éramos 10 años atrás, Marcelo, hoy yo puedo decirte que hay un cambio radical en mi persona, en la persona de mi esposa, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, con los hijos. ¿Cómo enfrentamos la vida en este momento, Marcelo? Hemos logrado tantas cosas y yo estoy seguro que lo seguiremos logrando, pero gracias a qué, Marcelo, gracias a que lo tomamos esa educación como una herramienta de vida, como una herramienta de superación, de cambio, de transformación por sobre todas las cosas, Marcelo, porque generalmente cuando hablamos de educación, lo primero que se nos viene es algo que la educación informa. Y yo diría, Marcelo, la educación transforma. No es solo una escuela, Marcelo. Es forma de pensar, es forma de decidir y de vivir. Hay un estilo de vida diferente, Marcelo, cuando uno lo toma la educación como una herramienta. Sí, al escucharte, Osmar, he ido anotando y es tan profundo tu testimonio que te invito y también invito a la audiencia a que realicemos un corte y que continuemos, y a partir de allí voy a atreverme a preguntarte sobre lo que has hablado para seguir aprendiendo a través de tus respuestas. ¿Me permitís hacer un corte? Excelente, por favor, adelante, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos la radio, hacemos tiempo de psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse a través de Spotify por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como por el canal de YouTube Radio FAFI. Es el episodio 112 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Osmar Paredes Cáceres, licenciado en Psicología, especialista en didáctica universitaria. El tema del episodio 112, la educación como transformación personal, efectos psicológicos. Y aquí, querida audiencia, quiero detenerme para que, y los invito por supuesto, a que disfrutemos de la enseñanza que nos va a transmitir Osmar en este bloque. Y quisiera decirte, Osmar, al respecto de que lo que anoté en el bloque anterior, entre tanto de lo anotado, quiero tomar la capacidad de aprender como
una capacidad innata del ser. Y esa capacidad de aprender en tu testimonio de vida se manifiesta cuando se preguntan con tu esposa cómo lo vamos a hacer. Y allí esa capacidad innata se pone en acción. Y uno, estimo yo, y por favor corregime si no, uno de los efectos es el alimento de la estima personal. ¿Es así? Totalmente, Marcelo, totalmente. Yo creo que ahí fue el puntapié inicial, digamos, de esta transformación, así como vos dijiste. Cada ser humano, cada oyente, quienes están escuchando en este momento este programa, nace con esa capacidad de aprender. Entonces, depende de cada uno de nosotros la abertura, la importancia que nosotros le damos para que podamos transformar nuestra vida a través de la educación. Entonces, de ahí en más parte, así como dijiste, Marcelo, ¿de qué manera la educación impacta de repente en la mente y en las emociones, por sobre todas las cosas, Marcelo? Sí, porque incluso anoté esto de que dijiste cuando cerraste el bloque, que lo comenzaste expresando que la educación era una herramienta y lo cerraste transmitiéndonos que esa herramienta es una herramienta de vida, de cambio, y allí asociaste el cambio con la capacidad de pensar y decidir. Totalmente, Marcelo, totalmente. Primeramente, cambio de pensamientos. Luego viene el cambio de decidir. Primero pensamos, analizamos y después decidimos, dijimos, no, esta es la herramienta que nosotros necesitamos para poder continuar en la vida, algún día para poder ser útil a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, así como te mencioné en su momento, creo que esa frase, Marcelo, impacta, así como te dije, en la mente y en las emociones, ¿verdad? Primeramente, en nuestra autoestima, Marcelo. El aumento de nuestra autoestima. Cuando dijimos, cuando pensamos y decidimos, ahí nos dimos cuenta que sí nosotros éramos capaces. Uno se siente capaz, Marcelo. Uno se siente capaz. Es como, y lo anoté acá, yo anoté tu frase que dice, la educación empezó a endulzarnos. Totalmente, Marcelo, totalmente. Es como así como te dije en su momento, es el querer saber más, el querer conocer más. Y de ahí parte, es como colocar en la punta del dedito, por la punta de la lengua, una gotita de miel, y nos quedó esa sensación de querer más, de poder profundizar, de poder estar adentro, de poder aprender, conocer por sobre todas las cosas. Nosotros. Al escucharte y al asociar la miel con lo profundo, pienso en esto que nos manifestaste de atreverse. Nos atrevimos a pisar la universidad. Entonces, es como, y lo asocio con esta gota de miel que uno después quiere más. Y fíjate que lo actitudinal, ayúdame en el análisis,
Claro. la actitud de atreverse, es decir, de dar un paso, de, de, de gustar la primera gota de miel, vamos asociándolo, ¿sí? Vamos asociándolo. Claro. Este dar un paso, la capacidad de dar un paso, es fundamental un paso. Pienso en nuestra audiencia y en la audiencia que al mismo tiempo comparte con quienes están intentando dar un paso. Es valiosísimo dar el paso. Perfecto. Así mismo, Marcelo, mira, con solo pensar, pero si uno no actúa, ese paso, ese primer paso es fundamental, Marcelo, para que uno vaya escalando, ¿verdad? Entonces de ahí empieza, así como dijiste, la gota de miel, Marcelo. Entonces ahí cambia todo, ahí uno ya dice, sí puedo aprender. Entonces al pronunciar esa palabra, sí puedo, sí voy a lograr, sí voy a llegar, voy a ir, voy a avanzar, cambia la identidad, Marcelo. Y claro, automáticamente al cambiar eso, hay un cambio en la mentalidad de una persona. ¿A qué me refiero a eso, Marcelo? Nosotros estuvimos varios tiempos, varios años estancados, victimizándonos, digamos, en el sentido, bueno, yo nunca voy a poder llegar, yo no voy a poder hacer eso, me parece que no, ya es muy tarde para que yo pueda aprender, ya soy muy viejo, ya tengo hijos, siempre excusando, ¿verdad? Entonces me convierto en víctima. Ahora, cuando yo doy ese primer paso, me convierto en un protagonista. Me convierto, ahí cambia, hay un cambio radical, porque ya doy el primer paso en lo que significa que voy a avanzar, que voy a enfrentar lo que se me viene. Es y impactante. Automáticamente, Marcelo, sí. Es impactante, sí, te escucho. Automáticamente, Marcelo, la frase que estaba ahí estancado, que te mantenía atado, que te mantenía ahí encarcelado, encerrado, la famosa frase de no puedo, yo no voy a lograr, no voy a poder, al final ya se convierte, ahora voy a intentar, lo voy a lograr, voy a intentar. Entonces, al voy a intentar, ya va acompañado del primer paso, Marcelo. Sí, esta asociación de identidad con protagonismo es para analizarla y para alimentarla, porque la identidad, observame por favor en el análisis para que nosotros podamos aprender, la identidad requiere de que uno active sus capacidades para ser protagonista. Entonces es allí en donde se produce un círculo que alimenta la superación del ser y que por lo tanto sostiene el desarrollo de la identidad. ¿Es así? Totalmente, Marcelo, totalmente. Es así, Marcelo, como lo acabas de mencionar. Entonces, es ahí, así como dijiste, el círculo de víctima va al protagonismo. Entonces, es el desarrollo en cuanto a la identidad por sobre todas las cosas, Marcelo. Claro, es el ser que al sumergirse en este camino
que te endulza la existencia, lo tomo de tu ser, esta expresión de la educación empezó a endulzarnos. Entonces, ese ser que se sumerge, pensemos en el verbo que te lleva a lo hondo, ¿sí? Claro. Pensemos en el verbo que te hace descubrir. Incluso lo quiero asociar con lo que dijiste inicialmente, Osmar. Dijiste Sí. dos palabras iniciales. Cuando te pedí si me podías explicar y enseñar acerca de cuál era tu idea, tu concepción de la educación. Me dijiste una herramienta y hablaste desde adentro. Entonces, ese ser que se sumerge realmente empieza a descubrirse. Totalmente, Marcelo, totalmente. Empieza a descubrirse, así como dijiste, el desarrollo de la identidad, el desarrollo del pensamiento crítico, Marcelo, empieza a modificarse, a cambiarse. Primero, ya uno se cuestiona, ya no cree todo. Y antes de la educación, cualquier cosa uno lo cree. Ahí empieza, Marcelo, uno ya analiza, reflexiona, inclusive, Marcelo, decide mejor las cosas, decide mejor lo que va a realizar, lo que va a hacer. Es un cambio por sobre todas las cosas, Marcelo. Sí, sí. Acá has generado una secuencia de efectos que impactan en la psicología del ser humano, que es al activar sus capacidades. En este caso iniciábamos el bloque con la capacidad de aprender y la conectamos rápidamente con la capacidad de pensar y la de decidir. Fíjate que surge esto que nos enseñas asociado al descubrimiento, que es la posibilidad de cuestionarse. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto cómo puede impactar en mi vida? Y allí uno empieza a elaborar un proceso de decisiones que lo llevan a la armonía de su existencia. Es así, Marcelo. Es totalmente correcto lo que acabas de mencionar. Es ahí donde uno empieza primero a autocuestionarse, así como dijiste, ¿verdad? Estamos escuchando a Osmar Paredes Cáceres. Es el episodio 112 de Tiempo de Psicología. Te invito, y a la audiencia también, a hacer un corte y continuamos con el desarrollo del programa, Osmar. Excelente, Marcelo, excelente. Adelante. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Transitamos el episodio 112 de Tiempo de Psicología. Vivimos la radio desde la cuna del conocimiento. Escuchamos las voces de profesionales que viven impregnados del mundo de la psicología y que nos enseñan a través de su conocimiento y su experiencia. Estamos escuchando en esta ocasión a Osmar Paredes Cáceres, licenciado en psicología, especialista en didáctica universitaria. El tema del episodio 112, la educación como transformación personal, efectos psicológicos. Y aquí, maestro, me detengo en algunas palabras escritas en estas hojas que alimentan mi vida al escucharte y anoté cambio radical, pensamiento crítico. Uno aprende a analizar, aprende a reflexionar y
qué valioso que es poder entender que todo eso es posible cuando uno asume el protagonismo a la hora de cultivarse. Sí, totalmente, Marcelo, totalmente. Bueno, volviendo a lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Yo me doy cuenta, Marcelo, que cuando una persona aprende, no solo adquiere conocimiento, Marcelo, sino más bien reconstruye su forma de verse a sí mismo, personalmente, de qué manera se ve. Entonces, la educación te abre posibilidades, Marcelo. Primero de conocerte, primero a ti mismo. Y por sobre todas las cosas, reduce de repente también, así como lo mencioné en el bloque anterior, la sensación de estancamiento, ¿verdad? Uno quiere seguir avanzando. Uno empezó a dar el primer paso y después viene lo siguiente, ¿verdad? Entonces, también, Marcelo, la educación, como hemos iniciado este programa como herramienta de cambio de vida, yo puedo decirte, Marcelo, desde mi experiencia personal, la educación rompe ciclos, cambia el tema de la pobreza. Bueno, cuando hablamos de pobreza, abarca de repente muchas áreas, pero yo más bien quiero expresarme en la pobreza de repente de aprendizaje, de conocimiento, en la educación por sobre todas las cosas, ¿verdad? Te eleva a otro escalón, te eleva a otro nivel. Entonces, rompe ese ciclo de estar estancado. De repente también, Marcelo, influye también en cuanto a la violencia, hablando, ya que estamos hablando de un programa psicológico, también la parte de violencia, mi forma de expresarme, mi trato con los demás, de qué manera hablo, de qué manera me expreso, porque violencia también es esa parte, ¿verdad, Marcelo? Y por sobre todas las cosas, rompe la ignorancia emocional, así como lo dijiste. Ya uno deja de creer todo, sino primero analiza, primero piensa. Entonces, a eso me refería, Marcelo. Osmar, qué lindo que es escuchar al otro, y al escucharte, aquí anoté, te saca, la educación te saca y te saca de aquello que has construido por situaciones de la vida, por contextos de la existencia de uno, en donde ha transitado honesta, dignamente en su devenir existencial, y te saca para elevarte. Te eleva, me decís, te eleva. Y ese te eleva, aquí yo anoté, genera la reconstrucción de, en primer lugar, la forma de verse a sí mismo. Entonces, vos me podés enseñar, nos podés enseñar que has construido la identidad a través de la educación que ha elevado, y entiéndase, lo entendemos cuando nos hablas en un marco de prudencia, de respeto, que
que cuando hablamos de sacar y de elevar, estamos abocados pensando en entender esto de romper ciclos y de dar un paso y otro y avanzar en la vida. Totalmente, Marcelo. Así como lo acabas de mencionar, romper ciclos es lo que cuesta, porque esto es como una cadena que lo venimos arrastrando, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cuando uno, al expresar, cuando dice, bueno, te eleva, te coloca a otro nivel, no necesariamente, no estoy hablando de nivel de superioridad de los demás, sino un estilo de vida diferente, Marcelo. Por decirte, una persona aprende a comunicarse mejor. Y uno cuando aprende a comunicarse mejor, automáticamente impacta psicológicamente hablando en nuestras relaciones sociales. Mejora esas relaciones. Entonces, yo llego en ese aspecto, en ese sentido, Marcelo, que una persona que estudia, claro, automáticamente cambia su entorno. Sí, maestro. Tu lección, tu explicación está asociada a esa construcción de calidad de vida. Por eso nos hablás de elevarse interiormente, de superarse interiormente, que claro, tiene un impacto hermoso en los contextos en donde uno habita. Entonces, fíjate que acabo de anotar esto que nos enseñás de uno aprende a comunicarse mejor y de esa forma puede construir relaciones, y allí lo llevo a lo que recientemente mencionaste del uso de la palabra, del trato al prójimo, y eso es calidad de vida. Totalmente, Marcelo, totalmente. Es una mejora personal por sobre todas las cosas y tener, así como lo acabas de decir, calidad de vida, un estilo de vida diferente. Relacionarse mejor, interactuar mejor. Entonces, automáticamente cambia también nuestro entorno, Marcelo. Claro, porque aquí anoté, rompe la ignorancia emocional, que es decir, bueno, a ver, a lo mejor antes no sabía que la palabra impacta en el otro, y ahora lo sé, por ejemplo, ¿no? O sea, me enseñás que es muy importante el uso de la palabra hacia el otro, y al enseñarme eso, la prudencia de mi persona ante esa lección tuya hace de que yo pueda activar el uso de la palabra, y ya lo que ignoraba ahora lo tengo presente, y genera que emocionalmente me sienta bien, y que el otro se sienta bien. Y allí está esto que nos enseñás de la transformación de vida y por lo tanto de su estilo. Totalmente, Marcelo. Es así como lo acabas de mencionar, inspirar, mostrar impacto real por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esa frase es muy buena, como lo acabas de decir, de mencionar, Marcelo. Entonces, de ahí en más, deja uno de lado un poco la ignorancia emocional, ¿verdad? Muchas veces uno, con su testimonio,
impacta en la otra persona, en que sí se puede lograr, en que sí se puede llegar a tener un estilo de vida diferente, mejor por sobre todas las cosas, y todo en base como herramienta a la educación, que la educación también te transforma y transforma tu hogar, transforma tus hijos, transforma tu matrimonio. ¿Por qué digo transforma tu hijo, Marcelo? Yo esto lo llevo muy en cuenta, Marcelo. Y uno, acabas de mencionar la palabra, el término impacto, ¿verdad? ¿Hasta dónde impacta la educación? Antes, Marcelo, cuando nosotros aún no nos atrevíamos, vuelvo a comentar un poquitito nuestra historia, no nos atrevíamos a pisar la universidad. Teníamos que estar detrás de los hijos cada rato. Ya hiciste tu tarea, ¿por qué no hiciste todavía? ¿Qué te falta? Después, Marcelo, cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a lograr nuestro objetivo, a ser profesionales, veíamos que esa educación que nosotros adquirimos automáticamente impacta primeramente a nuestros hijos, en la forma de que ellos ven las cosas, de cómo ellos ven la educación por sobre todas las cosas, porque desde entonces, Marcelo, nosotros ya terminamos de hacer el famoso plagueo a nuestros hijos, porque ellos observaban en nosotros, ellos miraban que nosotros nos sentábamos a estudiar para el examen, que teníamos que preparar materiales para la exposición, que teníamos que presentar trabajo práctico responsablemente. Entonces ellos, nosotros al final estamos inspirando en ellos a que nosotros algún día ellos quieran ser como los papás. Entonces yo veía, Marcelo, llegaba a casa de la hora del trabajo, para la hora del almuerzo, y yo veía que el hijo se sentaba y hacía su tarea de manera sin que nadie lo esté ahí presionando, indicando, de manera muy responsable, Marcelo. El ejemplo es el testimonio más poderoso para la acción. Sí. Claro, totalmente. Me quedo con una frase, Marcelo, que siempre dice, ¿verdad? El ejemplo arrastra, ¿verdad? Y las palabras vuelan, ¿verdad? Entonces, siempre me quedo con eso. Hoy en día los hijos dicen, yo quiero llegar a ser tal profesional, yo quiero ser esto. Y antes esas cosas no existían en la mente de ellos, Marcelo. Lo veía también la educación como de repente por pura exigencia que tiene que hacerlo, y ahora lo están haciendo con gusto, Marcelo. Estamos escuchando a Osmar Paredes Cáceres. Vivimos tiempo de psicología, es el episodio 112. El tema, la educación como transformación personal, efectos psicológicos. Te invito, Osmar y audiencia, a que realicemos el último corte e ingresemos en la recta final del episodio. Excelente, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final del episodio 112 de Tiempo de Psicología, que también puede escucharse vía Spotify a través del podcast denominado Tiempo de Psicología, como por el canal de YouTube Radio Fafi. Nos acompaña Osmar Paredes Cáceres, licenciado en Psicología, especialista en didáctica universitaria. El abordaje del contenido del programa es sobre el tema la educación como transformación personal, efectos psicológicos. Y en este momento, Osmar, te invito a que desarrolles los puntos que considerás que nosotros los oyentes podemos
también aprender con tu mensaje de cierre, de desarrollo de todo el contenido que has expuesto en el programa. Muchísimas gracias, apreciado Marcelo. Bueno, me gustaría cerrar este programa, este bloque, por sobre todas las cosas, ¿verdad? A tus oyentes, a tu maravilloso oyente, haciendo un llamado a la acción, Marcelo. Así me gustaría cerrar esta parte. Entonces, me gustaría dejarles algunos mensajes por sobre todas las cosas. ¿Por qué llamado a la acción? Porque muchos, Marcelo, ya, así como lo dije al inicio del programa, como yo también, algunos se quedan con el pensamiento. Entonces, el pensamiento también debe estar acompañado de la acción. No quiero que se olviden tus oyentes de ese primer paso que di. Entonces, llamado a la acción, a actuar, a ir más allá. Y quiero dejar algunos mensajes, Marcelo, por sobre todas las cosas. Siempre, ya en algún momento, alguien lo habrá escuchado, tal vez otros no, ¿verdad? Entonces siempre hay una frase común y corriente, digamos, pero que al final, si uno lo analiza y lo profundiza en su vida, nunca es tarde para educarse, Marcelo. Nunca es tarde. Yo, un testimonio viviente. ¿Por qué digo esto? No dije a tus oyentes, ¿verdad? Culminé la carrera a la edad de 45 años. 45 años, Marcelo. Ya salía los pelitos blancos, ya faltaban algunos pelitos en la cabeza, pero me sentía un adolescente más, un joven más dentro de la clase. El aprendizaje, así como te dije, endulzó mi vida, Marcelo. Endulzó mi vida. Voy cada día aprendiendo y no pienso parar. Entonces, una de las frases finales que dejo a tu oyente: nunca es tarde para educarse. Y también, Marcelo, quiero que entiendan, ¿verdad?, que al final en la vida todos somos educadores. Padres, líderes, amigos, profesores, alumnos. Cada ser humano somos educadores. Tenemos algo que enseñar, que impactar a la otra persona, ¿verdad? Y también, Marcelo, la siguiente frase, claro, cada aprendizaje deja una huella psicológica, te marca. Y bueno, le digo a la gente, Marcelo, a tus oyentes, que inviertan en la educación, que inviertan ese tiempo, ese valioso tiempo, que inviertan su mente, porque lo que cambia adentro de un ser humano, Marcelo, lo que cambia adentro de una persona, cambia tu vida afuera. Cambia tu vida afuera. Estoy escribiendo y el silencio es una hermosa expresión que se manifiesta al escuchar al otro. Y voy escribiendo todas tus invitaciones para evolucionar, para crecer. Hay una hermosa conexión con lo dulce de la vida y el aprendizaje. Entonces, es como que la vida nos va regalando, permitiendo transitar. Pensemos la vida como un tránsito, un andar. Claro. Y en ese tránsito va pasando, vivenciamos ciclos, etapas, aprendemos, nos pasa de todo. Entiéndase el de todo generalizado desde el punto de vista de
enormes, grandes lecciones, desde en cada pasito una lección. Entonces es grande, grande la vida y grandes las lecciones. Y el dulce, lo bonito, lo agradable, lo que motiva, lo que estimula, lo que eleva, como decías, es la educación. Totalmente, Marcelo, totalmente. Lo acabas de mencionar y tengo una hermosa frase, así como lo decías, lo dijiste ahora, Marcelo. La educación no solo te prepara para el futuro, te transforma en alguien capaz de crearlo el día a día, Marcelo. Sí, la capacidad de crear el día a día, porque si vos me enseñás que cuando uno activa la capacidad de aprender, estimula su estima, y al mismo tiempo entre tus enseñanzas nos has transmitido que aprendés a pensar y a decidir. Claro, cuando uno activa la capacidad de crear, en realidad en esa creación del día a día está cómo decido, qué hago, cómo lo hago, y ahí asocio lo que me enseñaste de dentro de la capacidad de pensar, el pensamiento crítico. Entonces es como que en el día a día el haber alimentado mi ser con educación, voy construyendo y creando mi existencia. Totalmente, Marcelo, totalmente. Uno se siente realizado, hablando nuevamente de la dulzura que veníamos hablando de esto. Uno cuando lo toma la educación como algo dulce, Marcelo, quiero cerrar esto con mi testimonio. Hoy en día, Marcelo, gracias a esta educación puedo decir que tenemos un consultorio privado en donde estamos siendo útiles a la sociedad, Marcelo. Entonces, a través, con esa educación, podemos no solamente ser útil a nuestra familia, a nuestros hijos, sino a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Hay tanta gente quienes viven en la desesperanza, Marcelo, quienes no encuentran un sentido a la vida. Y cuando acuden al consultorio, Marcelo, algunas veces cambia ese pensamiento. Entonces uno se siente realizado cuando sale allá y después de un buen tiempo encuentra a esa persona y te dice: gracias, licenciado, gracias, doctor, porque mira, ahora yo me estoy formando, estoy en esto, estoy estudiando en la universidad, tengo un estilo de vida diferente. Es ahí donde uno se siente realizado, Marcelo. Gracias, Osmar. Quiero transmitirte que para mí ha sido un honor escucharte en el devenir del programa. Es un honor dialogar contigo y agradezco tu apertura, tu generosidad con nosotros, por tu tiempo para enseñarnos. Muchas gracias. Al contrario, Marcelo, yo soy el agradecido en este caso por tomarse a ustedes su tiempo, por la invitación, por sobre todas las cosas, y invito a los oyentes a que sigan cada día este maravilloso programa que tiene tantas cosas que enseñarnos. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a los oyentes también, quienes se prestan en escuchar este programa. Y estamos en contacto, Marcelo. Así es, Osmar. Gracias, y como acaba de transmitirnos también, gracias a la audiencia por acompañarnos, y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.